Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasa la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Me encanta sentarme en la banca y acompañarme de personas que con su vida nos enseñan. Parece que fuésemos todos contándoles a todos las formas en las que vivimos y enseñándonos los unos a los otros cómo vivir para tal o esta situación. Pero definitivamente escuchar una historia de vida le puede a uno ayudar tanto para su pasado como para su futuro y por supuesto para su presente. Hoy, en esta historia de vida, en este podcast, se sienta con nosotros Yolanda Inés Archila Guío. Es una odontóloga boyacense egresada de la Universidad Nacional de Colombia, su hijo, Jane Rodríguez, y muchos otros personajes que nos estarán acompañando y que usted, aquella persona que nos está escuchando, nos dirá de qué lado se encuentra usted de la historia. O tal vez no se encuentre en esta historia y esté en otra. Nos encantaría que nos cuenten también qué historias, de qué personas les gustaría escuchar esa historia de vida. Con 69 años y con una sonrisa preciosa, no solamente se sienta aquí a contarnos de su historia de vida, sino también de esos momentos que cambian la vida de otras personas solamente por presenciarlos. Hay mucho que contarnos, así que les damos la bienvenida. Yo soy Jacdi López y les doy las gracias por sentarse aquí en Banca del Parque Radio. Yolanda, muchísimas gracias por sentarte aquí en banca, gracias por contarnos tu historia. Bueno, súper resumido lo que le cuento a los y las oyentes sobre esta mujer. Una mujer boyacense, odontóloga, egresada de la Universidad Nacional de Colombia, también con cercanía, digamos, extrañeza a la vida religiosa, ¿no? Pero también entregada a esa labor comunitaria desde muchos puntos de vista, siempre al servicio de los otros, y definitivamente eso tiene que tener mucho allí para contar. Gracias por sentarte con nosotros. Les agradezco muchísimo que me escuchen el compartir la historia de mi vida, que en ocasiones me ha puesto triste, pero también he sido muy feliz por haber superado hechos difíciles. Agradezco mucho a Jacdi el haberme invitado y espero que ustedes entiendan muchas de las cosas que seguramente parecerán un poco raras, un poco difíciles. Esta historia comienza ¿en dónde? ¿En qué parte de Colombia? Ya hablamos de Boyacá, pero ¿en qué parte de Boyacá comienza? ¿Cómo te gusta que te digan? Yolanda, Yoli, Yolicita me decías por ahí, pero ¿cómo te gusta que te digan? Me gusta que me digan Yoli. Me siento como una persona especial para quien me lo dice. Soy nacida en Santa Rosa de Viterbo, Boyacá. Es un pueblito cercano a Duitama, que es una ciudad un poco más conocida. Nací en el año 1955, épocas difíciles para el país, épocas de la violencia, épocas donde realmente nuestros padres tuvieron que superar muchas dificultades. Soy la quinta de 14 hermanos de papá y de mamá. Nací en una familia acomodada, gracias a Dios, debido al esfuerzo que hizo mi padre de joven para lograr darnos un futuro más bien bueno. Mi madre fue una persona estudiada para la época. Yo siempre viví muy orgullosa de eso, puesto que en la sala de la casa estaban los diplomas que ella había obtenido. Esos mismos diplomas fueron los que para mí, no sé cómo decirles, me entraron por los ojos al alma y toda la vida quise ser no igual, sino hacer algo así como ella había sido. Siempre le prometí a ella: mamá, le prometo que yo voy a estudiar. Yo voy a estudiar. No pensaba en casarme joven, sino estudiar y poder lograrlo para hacerla tal vez de pronto a ella feliz y ver que lo que ella tal vez no pudo hacer, digamos como una profesión, se lograra en alguno de sus hijas.
Me contabas algo curioso y era la letra tan bonita que tenía y que bueno, en estos tiempos que me cuentas que una mujer tuviese educación, pues era algo de resaltar porque se sabe que tanto en este país como en muchos otros en los años que 40. Dice 40. Sí, en los años 40 era muy difícil acceder a la educación, especialmente para las mujeres. Bueno, y algo que me parecía muy lindo es lo bonita que era la letra y esas colaboraciones para hacer las tareas. Cuéntame un poco más sobre eso. Sí, mi mamá tenía una letra preciosa por la educación que tenía. Y yo vivía un poco triste porque a pesar de que intentaba emularla en la letra, nunca lo logré. Es muy triste eso. Y también ella nos colaboraba en las tareas, que en ese tiempo no era que tuviésemos todos los medios de hoy día de comunicación para averiguar, para investigar, y tampoco era que tuviésemos una biblioteca en la casa. Entonces ella era la que nos explicaba más, nos ayudaba con los dibujos, porque dibujaba precioso. Yo siempre la admiré y también nos indicaba qué cosas hacer, nos explicaba un poco las tareas. El nombre de mi mamá era Victoria Guío, un nombre muy bonito. Siempre con todos mis hermanos lo asociamos a la victoria de una persona en este mundo, que seguramente decíamos tenía cosas muy buenas para hacer acá. Quisiera pues seguir contando que crecí y me eduqué en un ambiente religioso, en un ambiente de familia y en un ambiente muy, muy alegre. Primero que todo, mi papá era el que nos animaba a todos y pues yo lo recuerdo como mujer que era: mi hijita, mi hija, intégrese, mija, ve, vamos a bailar, mija, si hay que sacar el parejo lo saca, no hay problema, pero era que nuestras fiestas eran solo de familia. Yo no recuerdo jamás haber ido a una fiesta en mi pueblo con personas diferentes que no fueran de mi familia, porque mi papá lo tenía, que las fiestas del San Pedro, la Navidad, del San Juan, el Año Nuevo y las Pascuas en Semana Santa, que no faltaban las fiestas, eran siempre con la familia y se preparaba muchísima comida, los tamales, las comidas que se utilizaban en Boyacá, de los sancochos, el plato boyacense por excelencia, el cocido boyacense, todo era con productos como tan naturales, los pollos, los ajíaco no, pero sí los caldos tan sabrosos. El caldo de papa para nosotros era todo un manjar y cocinado o con el pollo o con carne, pero lo disfrutábamos mucho y gracias a Dios siempre en mi casa hubo que comer porque pues habían como medios, gracias, y éramos muy felices sentados todos, una mesa inmensamente grande y donde compartíamos todos, y una de las costumbres que teníamos era que un hermano mayor, por ser tantos, uno de los hermanos mayores iba tomando a un niño pequeñito de los que iban creciendo y nos encargábamos más o menos hasta los 3 o 4 años, uno de sentarlos con nosotros en la mesa y darles la comida, estar pendiente que coma, que no se queme, que no se riegue, y otra cosa era dormirlos, llevarlos a dormir. Esa era como la tarea que teníamos. Muy bonita. La fascinación de encontrarse con la familia y compartir un almuerzo o una comida siempre va a ser entrañable, especialmente en esos espacios en donde pues se compartían todo, estábamos con papá, mamá. Bueno, normalmente son recuerdos para algunos en la niñez formidables. Me genera curiosidad y es cómo era también el compartir con tu mamá. ¿Tienes de pronto algún momento interesante que tengas presente con tu madre? Sí, fueron muchísimos, pero hay algo que me marcó para mi vida actual, o sea, para la vida futura, y es que yo siempre he deseado viajar, salir del pueblo. Entonces yo tenía una costumbre de donde estaba mi mamá, como escucharle las conversaciones con mi papá, y sabía que ella tenía que viajar a Tunja o a Bogotá para hacer algunas vueltas de la familia,
cosas de negocios, que era lo principal de mi papá. Entonces yo alistaba esa noche todo, la ropa, la mejor ropa, los zapatos, me cambiaba y porque de allá uno salía a las 3 de la mañana. Entonces me cambiaba, no dormía y tan pronto sentía la puerta de la alcoba de mi mamá, yo salía corriendo y le decía, yo me voy con su merced, mamá. Y ella al principio me llevaba, pero luego no quería llevarme porque o perdía colegio o bueno, habría alguna dificultad, pero yo lloraba y le hacía 1000 promesas a mi mamá, me adelanto, hago el triple de tareas, yo voy a ser muy juiciosa en el colegio, no va a tener problemas conmigo en eso, pero por favor lléveme. Además, una cosa que yo le decía mientras era pequeña era fácil y era que le decía que para que no gastara el pasaje en el bus, yo me sentaba con ella o a veces me paraba al lado para que no nos cobraran 2 pasajes. ¿Y cuántos años tenías? Yo tenía entre 8 o 10 años. Y bueno, compartir pareciera pues que son 14 hermanos, o sea, es un montón de, como dicen, un montón de gente. Y vivir generaba algún tipo de discordia de pronto, o qué se generaba, los mayores quiénes eran y qué opinaban también, cómo se podían llegar a estar sintiendo. Bueno, pues es que sí, efectivamente somos 14, yo soy la quinta y resulta que los hermanos mayores, hombres, estaban internos en seminarios, puesto que mi papá, dentro de sus planes, tenía que unos 2 o 3 de sus hijos fueran sacerdotes. A las mujeres sí no dijo que fuésemos religiosas ninguna, pero sí nos colocaron a estudiar en colegios religiosos para que tuviésemos buena educación. Entonces prácticamente alguna dificultad era con mi hermana mayor o con mi hermana menor, porque claro, era yo la que siempre me iba, pero que tuviésemos algún encontrón fuerte, no, nunca decían nada, seguramente tendrán algún resentimiento interno. Bueno, esa niñez se escucha maravillosa. Y la adolescencia, ¿qué pasa en la adolescencia? ¿Cómo llega también a esta casa la adolescencia o exactamente la adolescencia de Yoli? ¿Cómo estaba esa niña en esas edades? Bueno, no fue difícil la adolescencia realmente, puesto que teníamos como unas costumbres en la casa para todo, que uno no se salía del tema de nada, simplemente éramos niñas obedientes, estudiosas, que era lo que más mi mamá nos informaba, y yo realmente tuve una niñez maravillosa, una niñez que la guardo en mi corazón como un tesoro, porque luego que ya pasa esa vida en familia, las personas me cuentan muchas veces y la mayor parte de las personas tuvieron niñeces difíciles, pero la mía no fue así, gracias a Dios no fue así. Entonces estuve en la adolescencia igual, estudiando, saliendo con mi mamá de vez en cuando a Bogotá, colaboraba en la casa en algunas actividades y sobre todo haciéndonos cargo, nosotros decimos haciéndonos cargo de un niño, entonces era estar pendientes de esos niños y colaborar en la casa, pero oficios como tal no, puesto que en la casa habían personas que hacían esos oficios, pero todo fue muy bien. ¿Qué música se estaba escuchando en ese momento? ¿Logras recordarlo? Sí, nosotros la música que escuchábamos era la emisora que mi papá nos colocaba, porque era la casa donde vivimos ya como los últimos, muy joven mi papá construyó una casa de 4 pisos en el pueblo. Por supuesto, pues era extraordinaria, pues algo diferente. Entonces él tenía su equipo, su radio en la alcoba de él y tenía parlantes para el primer piso, para la cocina y para otras partes. Entonces él ponía su emisora. Nosotros nunca le llevamos la contraria en tocarle la emisora y oíamos la música que se escuchaba. Entonces muchas veces era música movida y como fuimos tan fiesteras pues era rico, y la música de ese tiempo de los cantantes de baladas, cantantes muy poco femeninas, la verdad escuché muy poco de cantantes femeninas, y en esa emisora también había
y la radionovela de Solini, algo así, no lo recuerdo tan bien, y también había un programa como a las 2 de la tarde de Relate su caso, o bueno, era dramatizado, y uno a veces cuando podía, porque yo tenía una jornada doble de estudio, de 7:30 a 12 y de 1:30 a 4:30, entonces en la casa tampoco era que estuviésemos tanto. Además, una cosa que sí hacíamos era jugar, porque como la casa era tan grande, con los hermanos, los hombres, y ellos nos ayudaron y nos enseñaron a juegos de hombres, y nosotras pues jugábamos rico. Bueno, y volvemos a la adolescencia. La adolescencia tipo, 14, 15, pero hay una edad culmen, o más bien como eclipsada, que uno, casi la mayoría de las personas tienen presente, y son los 18 años. Pasar a ser adultos o adultas, ¿cómo fue ese momento? Bueno, ese es el punto, yo pienso que neurálgico de mi vida. Porque yo entré a estudiar el 6º de bachillerato en ese momento, que sería el actual 11, cuando ya tenía 18, porque en ese tiempo los niños empezaban a estudiar era a los 7 años cumplidos. Entonces uno no salía antes. Entonces cuando tenía 18 empecé el 11, y exactamente el 20 de febrero de 1973 mi mamá fue al mercado con uno de mis hermanos en un carro de la casa que habían mandado a arreglar. Para ir al mercado tocaba ir a Sogamoso, que era el sitio donde se hacía un buen mercado, y ella le pidió a mi hermano que tempranito en la mañana, tipo 5:30, la llevara y probaban de una vez el carro cómo había quedado. Y resulta que hay épocas del año que por allá hay mucha neblina, mucha neblina, pero no fue por causa de la neblina, sino que el carro no quedó bien arreglado y quedó sin dirección, y hubo un accidente muy fuerte y mi mamá falleció. Eso fue para todos, grandes, pequeños, incluso vi a mi papá angustiarse muchísimo. Fue muy difícil. Hubiésemos preferido cualquier otra cosa y no que ella se hubiese ido en ese accidente. Entonces, para mí y para la mayor parte de mi familia es un antes y un después, porque a veces no se ve la mujer como que es la columna vertebral de una casa, sino de pronto se piensa que es el hombre, pero ella era la columna vertebral detrás de mi papá. Y pienso yo que ahí es cuando incluso le cuentan a él que ella ha muerto, que él se dio cuenta de la familia tan grande que tenía y de la responsabilidad tan enorme que le quedaba, que fue para él también, lo consideró, fue la debacle, fue haberse acabado el mundo al principio para él también. Y ahí inicia otra parte de mi vida. Esta parte en la que se disfrutó tanto, se reconoció esa familia compartiendo esos momentos que muy probablemente tenemos allí guardados. Reconocemos el valor de las personas también cuando nos hacen falta, cuando están lejos o cuando ya no están en este plano. Pero me encantaría que me contaras qué le has podido cumplir a tu mamá. Bueno, al principio fue muy difícil, porque para mí era todo mi mamá. Entonces, yo quería, desde luego, el estudio era lo principal. Lo que yo quería,
mostrarle a ella que lo que yo había prometido lo iba a cumplir. Entonces dije, tengo que terminar el 11, como sea, el sexto de bachillerato, y luego voy a luchar por hacer una carrera. Entonces dije yo, bueno, vamos a ver cómo se dan las cosas con mi papá. Pero ahí viene el problema, porque mi papá, él dijo, la hija mayor que tengo en este momento es Yolanda, así que ella se tiene que hacer cargo de todos sus hermanos, los que estaban en la casa, que siempre éramos pues bastantes. Entonces, pues yo me rebelé con mi papá, porque yo no quería yo quería era cumplir la promesa que le había hecho a mi mamá. Yo no me quería casar, y porque el hecho de casarse es tener hijos, cuidar a una familia, y que en ese momento iba a ser muy difícil para mí. Entonces tuve un disgusto muy grande con mi papá por eso, porque me rebelé un poco. Nunca me habían castigado, pero él, digo yo que él tenía toda la razón por haberle contestado un poco fuerte. Entonces él se puso como difícil y me dio mi primera juguetera. Pero eso no importa. Lo importante era a ver cómo podía estudiar. Entonces mi papá seguía y seguía, que tenía que casarme, que tenía que hacerlo, que tenía que, incluso me dijo que cuando terminara el bachillerato me casaba y me hacía la fiesta de bachiller y matrimonio. Mejor dicho, se nos casó Yoli. Bueno, esta es la primera parte de este podcast maravilloso de historias de vida. Recuerden que ustedes pueden escucharnos en YouTube, en Spotify y en iVoox. Allí están más de los 7,000 podcasts que tenemos arriba para que ustedes nos escuchen, y también en YouTube nos pueden escuchar desde allá. Recuerden que si nos quieren escuchar en vivo, estamos en www.bancadelparque.com. Banca del Parque Radio. Gracias por acompañarnos, Yoli, por sentarte en esta banca. Gracias a ti, Jack, y a ustedes que me escuchan. Bueno, nosotros siempre le pedimos a nuestros invitados que nos dejen una tarea. ¿Cuál es la tarea que nos dejas el día de hoy? Para mí, la tarea es que en un sitio solo, que no haya ninguna interrupción, se ponga a interiorizar, entonces pensar si lo que estoy queriendo de mi vida ha sido porque unas personas quisieron que lo hiciera, o es realmente lo que yo quiero ser. Y si es lo que otras personas quisieron que yo hiciera, sería bueno mirar qué posibilidades hay en este momento de realizar algo que yo hubiera querido ser. De nuevo, gracias por sentarse en esta banca. Y a ustedes también gracias que nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Les agradecemos por estar con nosotros. Y también les agradecemos porque nos pongan sus comentarios, nos cuenten qué piensan, qué opinan, qué sienten. Y a esa persona que les gustaría recomendar para saber sobre esa historia de vida. Muchas gracias por sentarse con nosotros. Les recuerdo que en edición y producción Felipe Riveros Prieto y yo, Jagdi López, una voz Banca del Parque Radio. Chao.
ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.